dice así: como tú no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Esta es otra versión, ¿verdad? No está así en la versión Reina Valera, pero bueno, la idea es la misma, y vamos a ver cómo la desarrollan otras versiones en español, que traducen este texto de una manera distinta, y vamos a ver qué es lo que Salomón quiso hacernos ver al escribir esto. Ya vamos en el 5.º versículo de nuestra serie. Empezamos con el 1, que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y luego el 2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Luego el 3 dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que cayere, ahí quedará. Y luego en la mañana vimos: el que al viento observa no observará, y el que mira a las nubes no cegará. Y hoy llegamos a este texto, que es el verso 5, que dice así: como dice en la versión Reina Valera, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En esta versión está planteado así: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Les decía yo desde la semana pasada que comenzamos, este es nuestro 5.º estudio sobre Eclesiastés capítulo 11, y les decía yo que una de las frases que Salomón utiliza, y que es la que nos ha llevado a considerar estas ideas en estos domingos, estos 2 domingos y el próximo miércoles, es algo que nosotros, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Por ejemplo, ¿qué cosas ignoramos? ¿Qué cosas desconocemos? En la vida o en la naturaleza encontramos cosas que pues no las entendemos, no las sabemos bien a bien, pero las aceptamos. Y Salomón recurre a una de ellas, y es el tema de la gestación. Ese es un milagro, esa es una situación, o es una cosa que ocurre en el vientre de la madre y no sabemos nada, no vemos nada. A pesar de todos los avances tecnológicos, no logramos asimilar algunas cosas que vamos a ver más adelante. Pero Salomón nos lleva a esto, nos lleva a reconocer algo que es lo más importante de nuestras vidas, es que podamos aceptar lo que Dios hace, aunque no lo veamos o aunque no lo comprendamos. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos un problema. Nosotros somos muy lógicos en el sentido de que solamente creemos lo que vemos, o solamente damos por cierto lo que nuestros sentidos pueden palpar o pueden comprobar, y cosas que nosotros no podemos ver o no podemos comprobar, pues o las tomamos como algo absurdo, o las tomamos como algo que no puede suceder. Ahora, Salomón quiere que nosotros entendamos claramente que hay cosas que nunca vamos a entender bien a bien, o que nunca vamos a poder visualizar con nuestros sentidos, pero las tenemos que aceptar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que utiliza? El ejemplo de la gestación. La gestación es un milagro que nosotros pues solamente lo vamos viendo poco a poco, conforme una mujer embarazada, una mujer embarazada va creciendo su vientre hasta que a los 9 meses da a luz un hijo o una hija. Puse este ejemplo de la mujer que está encinta y que ahí se va desarrollando. Hasta hace unos cuantos años no se podía saber más que cómo venía la criatura, y se tenía que palpar. La medicina era muy, en ese sentido era muy, solamente de palpar y saber cómo venía, si venía bien el feto para nacer, o si tenía que hacerse alguna cosa para que quedara acomodado de tal manera que pudiera salir del vientre de la mamá.
hasta llegamos, hoy en día pues ya hay muchos aparatos electrónicos, muchos aparatos que nos permiten o que le permiten a los médicos, a las propias mujeres conocer hasta el sexo del niño. Pero antes, cuando escribe Salomón, esto no se conocía. Pero hay algo a lo que Salomón se va a referir, y que eso sí, aun con todos los aparatos que haya, con todo el desarrollo tecnológico que pueda el hombre alcanzar, nunca va a saber cuándo ocurre ni cómo sucede. Nuestro estudio de esta noche se llama, bueno, regresamos a la primera de nuestras imágenes, y estamos en nuestra serie que se llama 2026, consejos cuando el futuro parece incierto. ¿Qué es lo que más le atemoriza al ser humano? El futuro. A todos nos da temor el futuro, y más si comienza como comenzó este año. Este año comenzó moviéndose, ¿no? Viernes 2 de enero tuvimos nuestro primer temblor, y hay gente que piensa que todo lo que sucede los primeros días del año, así se va a ir todo el año, ¿no? Entonces, 2026, consejos cuando el futuro parece incierto. La segunda, pues todos son bienvenidos, los que están acá y los que nos siguen en las transmisiones. Ya leímos el texto, ya estuvimos ahí bastante tiempo. La imagen es de la gestación. Vamos a ver a dónde nos va a querer llevar Salomón con esta idea, y qué relación tiene con el futuro, y qué relación tiene con lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro futuro. La idea de Salomón es esta exactamente. Esta es la idea central de Salomón, que usted y yo podamos hacer algo por el futuro, pero no algo que no sea algo que simplemente sea una especie, todas las, desde hace mucho tiempo se creó, se inventó, se diseñó algo que se llama seguro de vida. Y entonces toda la gente, o bueno, no toda la gente, pero hay vendedores de seguros. A mí me llama mucho la atención a los vendedores de seguros, porque siempre nos dicen cómo quieres terminar la vejez, cómo quieres terminar tus últimos años, y hablan, ¿no? Con tal de que nosotros contratemos un seguro. Y mucha gente contrata seguros. Por eso es que las personas que se dedican a eso siguen trabajando, porque pues la gente sigue adquiriendo seguros de vida. Y entonces, pero cuando Salomón habla de esto, él quiere que nosotros podamos avanzar, porque no todos podemos contratar un seguro de vida. Tengo un amigo que se dedica a vender seguros. Me dice, hay seguros para todo ya. Hay seguros para carros, que era lo que más era usual, ¿no? Hay seguros para carros, hay seguros de vida, hay seguros de la casa. Es decir, que si tu casa sufre algún daño por algún fenómeno natural, hay un seguro. Hay seguro de gastos funerarios, hay seguro, y hay toda una gama de seguros. Y la idea es que la gente contrate pues un seguro para todo. Pero ¿cuánto vas a gastar para pagar que tengas todos los seguros? Generalmente las personas, ¿cuál es el seguro más socorrido? El del carro. Ese es el que pues se supone que todos tienen, ¿no? O que todos deben de tener. En la Ciudad de México ya hicieron una ley, que no sé si se aplica, ¿verdad? Pero que todos los carros deben de tener seguro. Por si hay un accidente, ¿quién va a entrar? El seguro. De ahí los demás seguros, algunos todavía van al seguro de vida, al seguro de gastos médicos, dicen gastos de seguro médico, seguro de gastos médicos mayores, y así, toda una gama de seguros. Ahora, Salomón nos va a llevar a ese tema para decirnos, cuando escribe él este texto, todavía no había seguros, no había bancos. Entonces, ¿cómo se asegurarían? Pues se asegurarían justamente con lo que va a explicarnos en esta noche. Bien, nuestro título de esta noche nuestra serie se llama 2026, consejos cuando el futuro parece incierto. Y esta noche el quinto estudio de nuestra serie se llama el consejo de la confianza. ¿Por qué se llama el consejo de la confianza? Ahorita vamos a ver a dónde nos va a conducir Salomón. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos. Punto A, aunque desconozcamos cómo hace Dios las cosas. Una de las demandas centrales de la fe es que nosotros debemos creerle a Dios, debemos de confiar en lo que hace y en lo que dice, porque Él siempre se las va a arreglar para que nos lleve o para que nos dé lo que ha prometido darnos. Es decir, Dios se va a valer de muchísimas maneras, de muchísimas formas, para darnos a nosotros lo que nos ha prometido. Punto B, con la certeza de que Dios obra siempre.
Una de las cosas que más trabajo nos cuesta, o una de las cosas que más dificultades nos traen a nuestra vida, es cuando pensamos que Dios ya no hace nada, o que Dios se ha cruzado de brazos, o que Dios ya no obra, o que Dios ha dejado de oírnos, o que Dios se ha desentendido de nuestra realidad. Y entonces es cuando nos desanimamos, cuando nos desalentamos. Pero yo quiero decirle algo esta noche: Dios siempre está obrando, Dios siempre está manifestándose. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no lo vemos como queremos verlo, que Dios no hace lo que nosotros queremos que haga. Pero eso no significa que no esté haciendo nada. De hecho, nuestro Dios siempre está ahí, pendiente de lo que te sucede. Todo lo que nos pasa, Él lo conoce. Nada le es ajeno, nada le es distante. Él, mis queridos hermanos, jamás va a ser indiferente a las necesidades que tú tienes en tu vida. Entonces la pregunta que surge cuando estoy diciendo todo esto, la pregunta obligada o la pregunta lógica es: pero entonces, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué entonces estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y ahí hay varias respuestas. Una de ellas es quizás que a veces nos distanciamos de Dios. Y si algo tiene Dios, y si algo Él hace siempre, es que nunca te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dio, esta palabra no existe en la Biblia, le llaman libre albedrío. Esa es teología de la Iglesia Católica Romana. No existe ese término en la Biblia. Lo que podemos decir es que Dios le dio libertad. ¿Y por qué le dio libertad? Porque le dijo: puedes comer de todo esto menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué estaba haciendo con eso? Dándole algo que es muy importante: libertad. Y esa libertad la tienes tú. Puedes decidir si buscar a Dios, o puedes decidir no buscar a Dios. Puedes decidir acercarte a Dios, o puedes decidir alejarte de Dios. Esa es una decisión tuya. Y Dios te entregó esa facultad. ¿Qué es lo que Él quiere? Pues que le busques. Pero también está consciente que tú tal vez no quieras buscarlo. ¿Y por qué no lo quieres buscar? ¿O por qué no lo queremos buscar a veces? Porque a veces pensamos que somos más sabios que Dios. No se lo decimos. No llegamos y le decimos: Dios, pues no te necesito. Pero lo que en realidad estamos diciéndole es: tú no sabes, yo sí sé. Tú no sabes lo mejor para mi vida, yo sí sé. Y lo mejor para mi vida va a ser esto. Aunque Dios sepa, y aunque Dios entienda perfectamente que lo que estás haciendo es destruyendo tu vida, es querer lastimar tu vida, pero Dios te deja. ¿Por qué? Porque eres libre. Hay mucha gente que equivocadamente dice, en la iglesia, dicen algunos equivocadamente, dicen: en la iglesia les lavan el cerebro, en la iglesia los obligan. Y no. Yo esta noche puedo hacer en la noche lo que yo quiera, porque tengo libertad. Pero la libertad también no solamente significa que puedo hacer lo que quiera, sino la libertad también significa que no puedo hacer lo que no quiera. Esa es la libertad. Bien, así vamos a estudiarlo. Comenzamos con nuestra introducción. Y nuestra introducción la escribí y dice lo siguiente: este versículo tiene dos versiones muy claras que están... hay alrededor, como les he dicho en otras ocasiones, hay alrededor de unas 25, 30 versiones en español de la Biblia. Y las versiones hacen traducciones en función de cómo el español. Si usted lee, por ejemplo, la versión Reina Valera 1509, creo, va a encontrar palabras que ya no se usan hoy en día. Hay otra versión que creo que es la versión Reina Valera 1906, y también hay palabras en español que ya no se usan. Y nos quedamos casi todas, la iglesia, por lo menos del siglo XXI que estamos, utiliza la versión Reina Valera 1960. Pero la Biblia en español tiene otras versiones. Ahora, este texto que acabamos de leer, Eclesiastés capítulo 11, verso 5, tiene varias versiones este texto. La que leemos en la versión Dios habla hoy, que se ajusta a lo que hacen casi todas las Biblias evangélicas, aunque la versión Dios habla hoy es una versión católica. ¿Cuál es la diferencia entre las versiones evangélicas y las versiones católicas? A veces es cuestión de matices o cuestión de doctrina, pero esencialmente la diferencia consiste en que la iglesia cristiana evangélica
tiene una Biblia de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia católica tiene más de 66 libros, tiene alrededor de 73. Ya los hemos dicho cuáles son. La Biblia católica tiene Baruch, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo libro de Macabeos. 7 más, que unidos a los 66 hacen un total de 73 libros. Y esa es la gran diferencia entre una versión católica y una versión evangélica. Ahora, la mayoría de las versiones de la Iglesia romana vierten o traducen el versículo que estamos estudiando de la siguiente manera. Miren cómo lo traducen. Dicen: así como ignoras cómo llega el aliento vital a los huesos en el seno de la mujer embarazada, así también ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Lo vuelvo a leer, miren cómo lo traduce. Dice: así como ignoras cómo llega el aliento vital a los huesos en el seno de la mujer embarazada, así también ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Ahora vamos a llegar a un tema bien interesante dentro de la teología. ¿Cuál es ese tema interesante? Cuando el ser humano, cuando el espermatozoide, después de que fecunda al óvulo y que se convierte, ¿cómo se llama? Antes del feto, el embrión. ¿Cuándo entra en el embrión el alma? Y esa es una discusión como ustedes no tienen idea, porque la pregunta es ¿cuándo entra? Bueno, lo vamos a ver, y porque es lo que está planteando Salomón. Salomón está diciendo: así como tú ignoras, porque nunca sabemos. Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas o que han estado embarazadas, pues saben que llevan, creo que ni la mujer se da cuenta. Creo que, es una aventura mía, no voy a decir, así es, el pastor lo dijo, no. Creo que el ser empieza a dar signos de existencia cuando, por ejemplo, dice la mamá: me está pateando. Y hay niños que no solamente, también niñas, hay niños que no solamente patean, sino también que sacan su codito. Y cuando las mamás ya están a punto de nacer el niño, ya se ve en la rodilla, a veces se ve el piecito por ahí que anda moviéndose, la manita, y a veces la cabeza. Entonces, ahora la pregunta es, Salomón dice: así como ignoras cómo llega el aliento vital a los huesos en el seno de la mujer embarazada, ¿qué pasa con el ser humano? Así ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. La razón de esta diferencia de traducción radica en la palabra viento. Algunos traductores traducen la palabra ruach. Cuando llegamos al original, en el original la palabra viento procede del vocablo hebreo ruach, pero la palabra ruach en el hebreo también se traduce como espíritu. Ahora, y no viento. Cuando se traduce como espíritu, queda completa la idea de la concepción humana o de la gestación del ser humano. Y entonces tenemos frente a nosotros una gran duda: ¿cuándo entra al ser humano el alma? ¿Cuándo es que el ser humano es un ser con toda su alma? Y en esa pregunta y en esa respuesta hay demasiadas teorías y demasiados debates. Para esta reflexión he optado por utilizar la traducción que emplea ruach como espíritu y no como viento, lo que inevitablemente nos hace cuestionarnos cuándo el hombre es un ser viviente. Algunos suponen, y aquí vienen las suposiciones, las tesis o las hipótesis. Algunos suponen que desde la misma concepción del óvulo por el espermatozoide, es decir, y perdónenme si me equivoco en lo que voy a decir, pero dicen que cuando el espermatozoide se une con el óvulo, se convierte en cigoto. ¿Estoy mal?
No, nadie sabe. Estoy hablando literalmente, así como esta clase de materias que a nadie le interesa, ¿verdad? Más que al pastor. Ok, algunos dicen que ahí es cuando entra el alma. Ahí, en ese punto. Eso dicen algunos. Otros dicen que cuando se forma el cuerpo, es decir, cuando empieza la formación o cuando llega el punto a que se vuelve en él, o se le llama feto. Y algunos dicen, no, ni es cuando se forma el embrión, ni es cuando se forma, ni es cuando empieza ya a verse el feto, sino es cuando nace. Ahora, ¿por qué hay esta discusión? Porque no sabemos cuándo empieza. Y Salomón usa esa figura o usa esa circunstancia para decirnos, así como tú no sabes cuándo sucede eso, así no sabes lo que hace Dios. Ahora, ¿por qué nos dice Salomón eso? ¿Por qué nos lleva a ese punto? ¿Por qué nos conduce a este punto de no saber cómo Dios hace las cosas? Por una razón que es muy importante, mis queridos hermanos, que podamos entender y que podamos apreciar. Nosotros diseñamos, fíjense, hasta dónde hemos llegado. Y eso lo pueden ver cuando escuchan a algunos de estos predicadores que dicen, Dios decretamos, Dios declaramos, Dios establecemos, Dios pactamos. ¿Por qué dicen eso? Por una razón, porque quisieran que las cosas sucedieran como ellos quieren. Y los seres humanos tenemos esa inclinación de tomar a Dios como si fuera como el cuento de la lámpara de Aladino, que la frotaba, salía el genio, y el genio le decía, salía así con sus brazos cruzados y le decía, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su deseo, amo? Ni siquiera le decía, pues, ¿qué es lo que quieres, verdad? Ni siquiera su nombre, sino, ¿qué quiere usted, amo? Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces tenemos esa idea de que Dios va a hacer las cosas que nosotros querramos que haga. Pero Salomón nos dice, ¿qué cosa? ¿Que nosotros qué? Según este texto, así como ignoramos cómo se gesta el alma en el ser humano cuando está en el vientre de la mujer, así ignoramos las obras que Dios hace. ¿Por qué nos lleva a pensar eso? ¿Por qué nos quiere poner en esa situación? ¿Por qué nos quiere decir que no lo sabemos? Porque hay un problema cuando pensamos, cuando creemos que Dios va a hacer las cosas a nuestra manera. Porque cuando pensamos que Dios va a hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando pensamos que las cosas Dios las va a hacer a nuestra manera? Es muy sencillo. Los que tenemos hijos, nos sucede muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, los hijos nos dicen, yo quiero una, vamos a hacer un ejemplo tal vez muy simple, pero es un ejemplo, ¿no? El hijo nos dice, ¿sabes qué, papá? Vas a salir, si pasas por ahí, consígueme una rebanada de pizza hawaiana. Entonces, pues ya tú vas por la pizza hawaiana, pero no había hawaiana, había de pepperoni. Y entonces dice, pues es pizza de todas maneras, ¿no? Y llegas con tu hawaiana, con tu pizza de pepperoni, tu hijo te está ahí esperando. ¿Y qué está esperando él? La hawaiana. Y entonces tú llegas y para ti es lo mismo. Porque ¿qué es? Primero, comida. Segundo, pizza. Pero tu hijo cuando la ves te dice, papá, mamá, a ver la pizza, ¿la trajiste? Sí, y se siente feliz porque la trajiste. Pero cuando la desenvuelves y le dices, y la ve que es de pepperoni, ¿qué dice? Pero si yo no te pedí esto. Tú sabes que no me gusta el pepperoni. Tú sabes que me causa alergia. ¿Me quieres matar o qué? Entonces el problema es justamente ese, que a veces nosotros diseñamos a Dios y queremos que el Dios que nosotros diseñamos, creamos, sea como nosotros lo queremos. Y no nos gusta un Dios que hace cosas que nosotros no entendemos y no sabemos. Y eso lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Quizá el ejemplo más acabado de alguien que no logra entender lo que Dios hace es Pedro.
Pedro, cuando Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Juan le va a lavar los pies a los discípulos, le va a lavar los pies, le dice a todos, toma la palangana, toma la cubeta, toma para el agua y toma la toalla. Y entonces toma el agua y se arrodilla y le va a lavar los pies a sus discípulos. Pedro, cuando lo ve así, le dice: no me vas a lavar los pies. Y entonces Jesús le contesta y le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice: entonces casi le dice: báñame, porque quiero estar contigo. ¿Cuál era el problema de Pedro? Que no entendía cómo Dios iba a operar. Ok. Salomón emplea este ejemplo en el libro de Eclesiastés para mostrarnos las grandes limitantes que tenemos los seres humanos para descubrir lo que Dios hace. Nosotros a veces cuando oramos mucho y le pedimos a Dios, y cuando terminamos de orar a veces nos ha pasado, me ha pasado a su servidor, yo la verdad, hermanos, llevo mucho tiempo orando y hay cosas que llevo orando muchísimo tiempo y sencillamente no las veo. A veces cuando bajo acá me acuerdo de las cosas que le he pedido a Dios y Dios como que no está, pero es como que no me ha escuchado. Pero eso no significa que no entienda, que Él no esté atento. Claro que lo ha escuchado. ¿Cuándo me va a responder? Quizás ya me respondió y yo ni cuenta que no. Tenemos una grave ignorancia sobre la forma en que opera Dios en asuntos tan importantes y vitales para el ser humano como es la creación del alma. Pero lo cierto es que en el proceso de dar vida a los hombres desde el vientre de la madre, es un ejemplo que el rey sabio, Salomón, usa para que podamos confiar plenamente en Dios. Es decir, nosotros nunca lo vamos a ver. Nunca vamos a ver cómo es que en el vientre de la mamá se van formando los huesos. Y tal vez pueda haber un instrumento ya, una cámara que se pueda pegar al vientre de la mamá e irse desarrollando. Tal vez los huesos sí. Pero ¿cuál es lo que nunca va a poder hacer la cámara? Nunca vas a saber cuándo entró él. Nunca lo voy a ver. Porque hoy en día somos la generación del sentido de la vista. Somos la generación del sentido del tacto. Todo es con el tacto, ¿no? Hay gente que está a veces en la computadora y piensa que está en su celular y le está haciendo la computadora así, porque piensa que está en su celular, pero en realidad está en una computadora. Llegamos así al punto número 1 de nuestro estudio. Punto A: aunque desconozcamos cómo hace Dios las cosas. Nuestra serie se llama 2026 Consejos para el futuro cuando parece, o más bien consejos cuando el futuro parece incierto. Y el estudio de esta noche se llama el consejo de la confianza. Y la confianza la debemos de depositar en Dios, aunque desconozcamos cómo Dios hace las cosas. Nunca vamos a entender cómo hace Dios las cosas, cómo las va a hacer. Pienso, hay cosas que nos aterran. Hay cosas que nos dan mucho miedo. Y con lo que está pasando en el mundo, pues no sabemos cómo va a acabar esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el desenlace de todo lo que estamos viendo, por lo menos con nuestros vecinos de acá arribita? Siempre nos da miedo nuestros vecinos. Hay algunos vecinos que uno los ve y uno dice: ay, nanita, como dijeron hermanita. Terrible la situación. Y entonces Salomón nos va a llevar a esto. Dios jamás va a dejar de actuar. Y el consejo que nos da es que confiemos en Él, a pesar de que, aunque desconozcamos cómo hace las cosas. Escribe lo siguiente: Dios hace muchas cosas, hermanos, que nosotros no podemos apreciar. De verdad, hace muchísimas cosas Dios. Dios opera cosas que nosotros no vemos.
En el mundo espiritual, si se abrieran nuestros ojos, y quizás el ejemplo más acabado de lo que les estoy diciendo es la historia de Eliseo, que tiene a su ayudante llamado Giesi, y Eliseo Dios le había dotado de una capacidad espiritual muy grande, que lo que hablaba el rey de Siria, él lo escuchaba y le decía al rey de Israel lo que planeaba el rey de Siria. Entonces el rey de Siria lo fue a buscar con todo su ejército. Cuando llega a donde está en una casa pues sencilla, llega y su criado sale y ve a todo el ejército sirio rodeando la casa y entra corriendo a decirle a Eliseo: estamos rodeados, nos van a matar, son miles los que nos rodean. Y entonces Eliseo no se acongoja, Eliseo no se aterroriza, Eliseo no se atemoriza, y entonces ora y le dice a Dios, lo que le dice: ábrele los ojos. Su ayudante sale de nueva cuenta y cuando sale ve a todo el ejército celestial que está rodeado o que está rodeando la casa de Eliseo. Y regresa y le dice: son más los que están con nosotros. Ok, ¿eso qué significa? ¿O qué nos enseña? Nos enseña que a veces, si Dios nos permitiera abrir los ojos o tener los ojos espirituales abiertos, de verdad, que quizás algunos nos desmayaríamos, porque aquí está sentado un ángel. Bueno, aquí tal vez no, porque está esa carpetita, pero aquí está sentado un ángel, o allá atrás está parado, o está encima, porque nos mandaron un ángel juguetón y está encima de la bocina. Ahí está, resguardando a todos los que llegaron acá. Y cuando usted se pare, tome su carro, él va a ir y ahí va a estar. Claro, si lo vemos, ¿qué nos va a pasar? Si nada más en la noche, cuando suena que se cayó algo ahí de la cocina, o que en la sala alguien dejó mal acomodado un libro y suena así, dicen: ¡ay! ¿Qué es lo primero que decimos? Están penando. Otros dicen: no están penando. ¿Quién sabe quién entró? La barda de tu casa está increíble. ¿Quién entró? Nadie. ¿Pero por qué? Porque no estamos habituados a eso. Ahora, fíjense lo que dice Salomón: así como tú ignoras cuando entra el alma en la vida de un niño, así tú ignoras lo que Dios hace. Dios hace muchas cosas que nosotros no podemos apreciar. Saberlo nos hará un poco más humildes y confiados en el Señor. Pasarlo por alto nos convertirá en personas inseguras y arrogantes por creer que todo lo que sucede en este mundo lo provoca el hombre. Es decir, al final de cuentas, mis queridos hermanos, y esto va a causar algún problema para las personas que no creen en la Escritura o que no creen en Dios. Pero todo lo que está haciendo Donald Trump, todo lo que está haciendo, forma parte de un plan divino. Atención, no estoy diciendo que esté bien o que estamos de acuerdo con lo que está haciendo, pero al final de cuentas forma parte de un plan que Dios está permitiendo. Y algunos dicen, fíjense lo que dicen: si la bala que le dispararon antes de ser presidente se hubiera desviado tan solo unos cuantos milímetros, no tendríamos al presidente Donald Trump como mandatario de Estados Unidos. Pero se salvó. Se salvó. ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que está pasando en Venezuela? Claro que sabe lo que está pasando. Las cosas que Dios hace en silencio son tan vitales para nosotros que debemos admitir con sencillez que nunca podremos alcanzar a apreciar en todo su esplendor la obra que el Señor hace. Dios siempre obra. Dios siempre está ahí a nuestro lado, ¿no? Y se manifiesta cuando más lo necesitamos. El apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Corinto, la ciudad de Corinto estaba entregada, hermanos, entregada a la idolatría, entregada a la perversión, y Pablo llegó y predicó. Era tan fuerte la presión que había allá
que el Señor le habló y le dijo: Pablo, no te desalientes, aquí hay mucho pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que claro que sabía lo que estaba pasando el apóstol Pablo y fue y habló. Ahora mucha gente dirá: y pastor, pues a mí no me habla así el Señor y yo me puedo desanimar. Por supuesto, pero aquí está haciendo su palabra y aquí nos habla siempre. Claro, ¿cómo me va a hablar si no la leo? Ahora, tan solo basta recordar que cada día en este mundo, recordando el tema de los niños, estaba yo checando este dato: ¿cuántos niños nacen al día? Encontré este dato en la UNICEF o en la ONU, en la página de la ONU, que dice así, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, que dice que cada día en este mundo nacen aproximadamente 140 millones de bebés. 140 cada día. Entonces imagínense Dios dotando de almas, poniéndole alma a cada niño. Y ahí vamos para China, ahí van las almas para China, ahí van las almas. ¿Dónde es donde nacen más niños? En China y en los países asiáticos. En Europa ya no nacen muchos niños. En Europa, imagínense, en Europa, hermanos, el porcentaje, o como le llaman a la tasa de natalidad, hermanos, la tasa de natalidad en Europa es la más baja. Cuando sube la tasa de natalidad en Europa es porque los musulmanes están teniendo hijos en Europa, pero los europeos ya no tienen. De hecho, por ejemplo, en Holanda hay un programa que premian, becan o subsidian a la familia que tenga hijos. Y si tiene más de 2 hijos, casi le dicen: te ponemos tu casa. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener hijos. Y ese es el gran problema que tienen ahorita en Europa. ¿Por qué? Porque las mujeres musulmanas tienen de 3, 4, 5 hijos. Ellas no tienen ningún problema en tener muchos hijos. Pero las mujeres europeas ya no quieren tener hijos. Estuvo con nosotros en la mañana estas hermanitas, Briseida y su mamá. Briseida trabaja con un amigo mío que se llama Pablo Vargas. Pablo Vargas se casó con una irlandesa y en estos días anda en Irlanda. Él ha venido a Oaxaca, parece que va a venir este mes. Entonces yo le pregunto y le digo: ¿cómo es la vida en Irlanda? Y me dice: en Irlanda ya no quieren tener hijos. Las mujeres ya no quieren tener hijos. Y le digo: ¿cómo le hacen? Pues ahí el gobierno ya tiene un programa que le dice: las mujeres que se embaracen tienen todas estas ventajas. Entonces él bromea conmigo porque me dice: los que acusan, y esto lo dice no porque defiende esa causa o porque simpatice con esa causa, pero como le gusta analizar la realidad, dice: se morirían los que acusan al gobierno, antes a Andrés Manuel López Obrador, de los apoyos que da, porque da apoyos ya todos los apoyos que hay para la 65. ¿Es 65 y más? 65, ¿no? 65, 65. Ese programa, Juventud, ¿cómo se llaman los jóvenes? Jóvenes con futuro. ¿Cómo? Jóvenes con futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Los que están en la sierra, que plantan en sus lotes, ¿cómo se llama? Sembrando vida. Bueno, dice Pablo Vargas, dice: allá en Irlanda, eso es nada frente a lo que están ofreciendo, con tal de que las familias tengan hijos. Digo, si dice: si van estos para allá se van a morir, porque les ofrecen hasta una casa. Le digo: no, pues todavía no llegamos a ese nivel en México, ¿verdad? Obrador todavía no ofrece, ya Obrador ya se fue, pero lo seguimos recordando. El gobierno Sheinbaum no ha llegado a eso. Todo eso llegó porque diariamente en el mundo nacen 140 millones de bebés. Y a todos esos, ¿quién les da el alma? A todos ellos Dios los dota de alma y huesos.
Entonces, cuando nos demanda ser generosos para ayudar a los que necesitan, lo hace haciéndonos ver lo portentoso que es para hacer maravillas. Si tiene cuidado de 140 seres que llegan diariamente a este mundo, claro que va a tener cuidado de tu vida si eres generoso o si ayudas a la persona que está necesitada. Podemos confiar plenamente en el Señor, mis queridos hermanos, porque aunque no vemos cómo puede venir nuestra recompensa por ayudar al necesitado, lo concreto es que vendrá de igual manera como desconocemos cómo se forman los huesos y el alma de un bebé en el vientre de una madre. Por eso es que les decía, porque nosotros Salomón ya está acabando las ideas, o está terminando con la idea de ser generoso. Ya vimos los versículos anteriores, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, estamos en el versículo 5. Y él está terminando esta idea, está acabando esta idea. Y entonces está llevándonos a pensar, porque nosotros cuando ya empezamos a hacer algo por los demás, cuando somos generosos, cuando ayudamos al necesitado, y ya les dije todas las formas que se puede ayudar al necesitado, pues nosotros decimos y nosotros pensamos, creemos que Dios tiene que ayudarnos de esta manera. De esta manera. Ahora les voy a explicar qué es lo que yo pienso. Miren, a veces ayudamos a alguien, apoyamos a alguien, somos generosos con alguien y queremos que Dios nos recompense igual. Casi lo que hacemos es decir, ya ayudé, voy a poner este ejemplo, ¿no? Ya ayudé a un necesitado, y automáticamente nos volteamos y le hacemos a Dios, porque ya di, entonces ahora dame. Y ahí es el problema, porque Dios dice, ya te di. Dios, pero no me has dado, porque yo lo que di ahí fue dinero, o yo lo que di ahí fue algo, di tiempo, o di cosas, y entonces yo quiero que me pagues igual. Y Dios dice, no te voy a pagar igual. Y quizás ya estamos bien pagados. ¿Cómo estamos bien pagados? Con salud. Con que estemos así, estamos bien. Pero nosotros queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos que nos dé. Por eso es que dice, así como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la madre y cómo llega el alma a la vida de un ser humano, así ignoras lo que Dios hace. Así es que no te preocupes, Dios siempre se las va a arreglar para recompensar tu ayuda, pero sobre todo no está hablando básicamente de la recompensa por la ayuda, sino está hablando de cómo vamos a poder enfrentar el futuro. 2026, Dios quiera, estamos bromeando con el hermano Charlie antes de comenzar el servicio, porque bueno, está nuestro arbolito dando vueltas, ¿no? Le digo, híjole, ya no logramos prenderle las luces. Y dice Charlie, pues el otro año. Claro, bueno, no el otro año, ¿verdad? Sería la otra Navidad, pero la pregunta es, si es que llegamos. Ahora no nos quiero desanimar, no tampoco que digan, ay, pastor, viene bien, así bien pesimista. Claro, nuestra oración, ¿cuál es? Sí, que estemos en el 2026 celebrando nuestra Navidad y celebrando la llegada del 2027. Que a algunos ya les asusta, ¿no? Porque ya nos hace, pues algunos ya el 2020 nos hizo cincuentones. Y el 2030 nos va a hacer 60. Y ahí la dejamos, hermanos, ya no vamos más para allá porque nos causa. Punto B de nuestro estudio, ya casi terminamos, con la certeza de que Dios obra siempre. Para convencer a sus lectores de confiar en Dios, el rey sabio de Israel recurre a uno de los atributos más convincentes del Señor. El Señor es Creador. Me gusta mucho cuando se habla del Creador, porque es el atributo, para mí, el atributo más impactante de parte de Dios. ¿Por qué?
Porque Él sabe perfectamente que Dios es el único ser en este universo que de la nada llama a las cosas que no son como si fueran o como si fuesen, como escribe el apóstol Pablo. Los estudiosos del Génesis 1, dicen que Dios creó todo. Ellos llaman el ex nihilo. ¿Por qué le llaman así? Porque dicen que Dios creó de la nada. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿De dónde sacó la luz? De lo que dijo. Dios, entonces, ¿de dónde crea las cosas? De la nada. De la nada. Por eso, mis queridos hermanos, siempre abracémonos de Dios, siempre acerquémonos a Él, porque nuestra circunstancia puede cambiar de un momento a otro tan solo con que lo diga. Él puede cambiar tu realidad. Por eso, ¿se acuerdan? Por eso Jesús se maravilló mucho del centurión que tenía un criado enfermo. Porque le dijeron los judíos a Jesús: Señor, un centurión tiene un criado enfermo y ese centurión nos ha ayudado mucho, nos construyó una sinagoga. Y le dijo él: vamos, voy a orar por el siervo de este centurión. Y ahí va Jesús a la casa del centurión. Y entonces, cuando va llegando, el centurión manda a uno de sus criados y le dice: Señor, ni siquiera soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, pero soy un hombre de autoridad. Y al que mando, va. Y al que le digo, ven, viene. Y le dice: tan solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús se queda maravillado y dice, fíjense lo que dice, para sorprender a Jesús. Pocas cosas sorprendieron a Jesús, porque conocía la naturaleza del ser humano. Pero la fe de este hombre lo sorprendió, porque dijo: en todo Israel no he hallado una fe como esta. Y le dijo: como has creído te sea hecho. Y dice el Evangelio que en esa misma hora su enfermo sanó. ¿Por qué qué? Porque estaba ante el que llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, fíjense lo que dice Salomón. Salomón nos lleva, dice: ustedes no saben, ustedes ignoran cómo se forman los huesos en el vientre de la madre y cómo llega el alma. Así desconocen la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esto es interesante. No dice hace las cosas, sino dice todas las cosas. Por supuesto que podemos confiar en Dios, porque a través de toda su palabra le vemos haciendo milagros extraordinarios. Nos faltaría tiempo de toda esta noche para recordar cómo sustentó a su pueblo. El maná. Es uno de los ejemplos más acabados. ¿Por qué es uno de los ejemplos más acabados? Porque los judíos ni siquiera trabajaban, solamente al día siguiente salían y ¿qué? Recogían el maná. Algún día tendremos tiempo de hablar del maná. ¿Saben por qué no les gustaba el maná a los judíos? Los judíos se cansaron del maná. ¿Por qué? Porque lo comían y no sabía nada. De hecho, la palabra maná, ¿saben qué significa la palabra maná en hebreo? La palabra maná es lo que a veces los niños dicen cuando se sientan y no les gusta lo que van a comer. Dicen: ¿qué es esto? Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Y cuando la trata de describir Moisés en el libro de Éxodo, dice que era una planta parecida a... era una planta verde que se comía. Y el problema es que ellos, ¿qué querían? Querían carne. Querían su tasajo, su cecina, su chapulín y su clayuda con asiento, no cristalizada, con frijol. Y Dios les mandaba maná todos los días. Ahora, ¿qué era lo que estaban comiendo? Lo que en realidad necesitaba su cuerpo. Y aquí tenemos una gran lección, porque Dios nos da lo que necesitamos. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros queremos que nos dé
lo que nosotros queremos. El maná, las codornices, cuando dijeron, ¿queremos carne? Bueno, Él les van las codornices. Y les mandó miles de codornices. El aceite, que nunca dejó de fluir en la casa de Él. La esposa del profeta que murió. La multiplicación de panes. Y decenas de milagros que muestran que de la nada hace brotar bendiciones. Salomón nos dice, no sabes lo que hace Dios, pero Él siempre está obrando. El futuro puede parecer incierto, mis queridos hermanos, pero con la presencia de Dios podemos enfrentarlo, seguros de que nunca Dios nos abandonará ni nos dejará, porque solo Él puede transformar nuestra ayuda a los demás en ayuda a nosotros mismos. Esto es bien importante, hermanos. Al hacer por los demás, en realidad lo que estamos obrando es por nosotros mismos. Pensamos, cuando vemos a una persona necesitada, decimos, ay, pobrecito, le voy a ayudar. Pero si pudiéramos ver un espejo, en realidad a quien estamos ayudando es a nosotros mismos. Fíjense lo que plantea Salomón. Salomón dice, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. ¿Podemos confiar nuestro futuro en Él? Sí. Podemos confiar en que ayudar al necesitado, ser generosos, nos ayudará a enfrentar el futuro. Sí. Porque aunque no sepamos cómo van a ser las cosas, porque nos cuesta trabajo, porque nuestra lógica siempre se impone y decimos, si ayudo, Él me tiene que devolver lo que ayudo. Si soy generoso, me tiene que dar a mí de inmediato. Pero no. Dios dice, no lo sabes. Pero no sabes cómo opera Él, pero Él es el creador y siempre hace todas las cosas. Vamos a ver. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Señor, tú estás pendiente. David decía, Señor, mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Señor, tu palabra nos sustenta. Ayuda a tus hijos, a tus hijas a confiar, a recordar siempre que aunque no vemos las cosas, ahí estás. Que aunque nuestros ojos naturales no te pueden ver, tu presencia nos acompaña siempre. Gracias en esta noche por tu palabra. Guárdanos y líbranos de todo mal. Dejamos en tus manos este año 2026, Señor, sabiendo que teniéndote a ti podemos vivir confiados. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.